La suerte de Inés Tello, la presidenta del Poder Judicial, ya está echada, ya le han puesto fecha, para cortarle la cabeza. Y la siguiente que viene, ¿quién es? ¿Delia Espinosa? En realidad yo no sé, lo confieso, si es la suerte de Inés Tello la que está echada o si la Junta Nacional de Justicia, la nueva, la actual, está metiéndose en una trampa cavada por ellos mismos. Quiero explicarme. A ver. El procedimiento que ha comenzado no tiene salida. Debo confesar que yo confié en que se dieran cuenta antes de notificar. Claro, porque la decisión está tomada desde el 10, me parece. Exactamente. Hace 2 semanas. Han tenido 10 días para notar que se están metiendo en una trampa. ¿Qué es lo que ocurre? La Junta Nacional de Justicia, primera idea fuerte, no es un tribunal de apelación. De modo que no es su tarea revisar si una decisión de los tribunales está bien o mal tomada. Y lo que están llevando a procedimiento, y es un procedimiento inmediato, es una decisión de la Corte Suprema. En un asunto tan complejo como el acceso o la denegación de acceso a recursos de casación. Y que citaron una norma supuestamente derogada, una cosa bien procedimental. Y una cuestión terriblemente técnica, que es lo que pasa, que el Congreso hizo algo que se llama una derogación imperfecta, es decir, modificó un pedazo de las leyes del procedimiento civil y no modificó otra parte, y ante una situación así imperfecta, la única que puede decidir cómo se interpretan las cosas es la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema definió una manera de interpretar el enredo. El enredo tiene que ver con cuántos requisitos hay que llenar para llegar al recurso de casación, que no es una cosa sencilla, y ha procedido con su interpretación de las cosas. Ahora la Junta Nacional de Justicia dice que va a revisar una de miles de decisiones tomadas sobre esa base. ¿Con qué competencia? ¿Cómo la Junta Nacional de Justicia le va a decir a la Suprema cómo debe interpretar la ley? Entonces, es una especie de trampa. La Junta no va a poder resolver esto, porque la cuestión en debate no está dentro de sus competencias. Yo diría entonces, ¿es en realidad la suerte de la Suprema la que está echada? ¿O la Junta Nacional de Justicia se acaba de meter ella sola en una caja de la que no va a tener cómo salir? Pero puede resolver y luego ya vamos a lo demás. La inhabilito y luego ya que venga todo lo demás por procedimiento improcedente, por asalto a la ley, por lo que fuere. Pero ya la saco del medio. Es que ahí está el otro problema. La inhabilitan sin competencia. Se intrometen a discutir cómo se interpretan las leyes procesales. Esta Junta Nacional de Justicia va a tener un periodo de vigencia de 5 años. Eso significa que se queda cuando el gobierno ya se haya ido, cuando el Congreso haya cambiado. Tomar una decisión sin competencia y sin reglas en una barbaridad de este tipo, cuando tus actos van a ser sujetos a revisiones en perspectivas futuras que no puedes controlar, es un suicidio. O sea, ¿qué va a apostar esta Junta Nacional de Justicia? A que el gobierno se reproduzca y el Congreso se reproduzca automáticamente en el 2026. Y si no ocurren con una barbaridad de este tipo, estarían cavando su propia tumba. Creo entonces que todavía están a tiempo, porque, lo repito, su capital temporal es más extenso que el del propio Congreso de retroceder. Habrían podido hacerlo antes de notificar, no lo han hecho. Pero ahora, habiendo notificado, lo primero que tienen que hacer es recoger una copia completa de ese famoso expediente. ¿Cómo van a encontrar una cuestión sujeta a su competencia? Violaciones al trato justo, a las partes, equilibrio, no conspiraciones, cuando reciban un expediente en el que van a tener que notar que ese caso ya tenía 2 sentencias, que la resolución es una de simple acceso a la Corte Suprema, que está completa, que el pedido del denunciante efectivamente estaba incompleto. ¿Qué van a hacer con eso? Van a tener que retroceder tarde o temprano, o de lo contrario, se compran una hipoteca que, como repito, tiene términos de referencia temporales más amplios,
y los del Congreso más amplios que los del propio gobierno. Bueno, pero hay quienes te pagan la hipoteca completa también, ¿no? Bueno, eso es una apuesta ciega, ¿no? Porque si te pagan una hipoteca completa, pero quien te la paga no tiene fondos para sostenerla, pues lo que te compras es una deuda de la que luego no te vas a poder hacer cargo. Mira, yo en estas cosas apuesto siempre al equilibrio y a la seguridad, porque la subordinación no genera poder, no genera ni siquiera poder personal. Y lo que harían si se compran este asunto es hipotecarse a un esquema político que no tiene fondos, porque el gobierno no los tiene y la coalición que gobierna el Congreso tampoco, y están comenzando a romperse perspectiva de las elecciones. Entonces es una apuesta que, si salimos incluso de la cuestión de lo legalmente correcto, en lo político me parece un suicidio, totalmente descabellado. Una de las causas que claramente hay detrás es que la presidenta del Poder Judicial se ha opuesto a varias medidas que el Congreso está tomando, como por ejemplo el tema de la extinción de dominio, que se va a modificar la ley y ya se ha dicho que esto le va a quitar dientes a esa figura, contra la que también se ha manifestado el Ministerio Público. Ahí es donde las cosas se engarzan, ¿verdad? Porque no solo la presidenta del Poder Judicial, sino también la fiscal de la Nación. Y de hecho, extinción de dominio es un tema que está levantando muchísimo la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación ya tiene 2 procesos constitucionales en marcha. Uno contra la ley que ha distorsionado las relaciones entre policías y fiscales. Nota a pie de página, ¿se imaginan a la policía investigando sola la catástrofe de Trujillo? Un accidente. Policía, sin ninguna capacidad para conseguir reparaciones ni nada, tema aparte. Pero bueno, la Fiscalía tiene ese caso en el Constitucional, tiene también el caso sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad y ha anunciado que tiene 4 más en agenda. De modo que hay un debate que va a llevar la atención al Tribunal Constitucional, con todos los bemoles, hay que decirlo, que provoca el comportamiento original de la mayoría en el TC. Eso significa que en este tramo, lo repito, no lo perdamos de vista, es un tramo políticamente muy inestable. Es el último año y medio de un gobierno, la tensión institucional va a estar repartida entre la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. 2 escenarios en los que en el Congreso, en el pasado, el Congreso ha perdido todas sus batallas legales. Y en el medio, un judicial que a 1 año y medio, insisto, en el tiempo de terminar este periodo, no ha bajado la cabeza. Con pros, contras, bemoles, como tiene toda entidad grande, pero no ha bajado la cabeza, no está subordinado, no está sometido al 100. De modo que hay que estar atentos y atentas, va a pasar mucho aquí. Ahora que mencionas al TC, se ha publicado un post de redes sociales de Gladys Echaíz, de la congresista, con una reunión con la presidenta justamente del TC. También está el señor Montoya y el señor Cueto. Los 3 han ido a reunirse. La señora Gladys Echaíz borró su post de las redes cuando se le empezó a cuestionar que el Congreso es parte de procesos que el TC tiene que resolver y que van a reunirse con la presidenta del TC. Bueno, ahí también tengamos algo de cuidado. Pero no se pueden reunir los poderes del Estado. Hay procesos abiertos. A mí me parece que es lo normal. Lo saludable. Claro que quienes tienen intereses en una causa abierta, pues tengan reuniones formales, registradas, públicas, con quienes tienen que resolverlas. Tanto el TC como la propia Fiscalía de la Nación tendría que estar detrás de los debates de los casos que les interesan. De modo que en realidad, en esta cuestión de la reunión con la presidenta del TC, no veo nada que sea indebido. La cuestión es a quién le deben el asiento en el TC, en todo caso. La cuestión está cuánto le va a tomar. Que le siguen debiendo. Eso, mira, ahí te doy toda la razón. De hecho, el TC tiene la misma situación que la Junta Nacional de Justicia. Tiene también un mandato que es más largo en el tiempo que el del gobierno y del Congreso, pero creo que todavía no lo han notado del todo. Ha habido solo 2 casos en los que creo que hemos visto a la mayoría del TC desvinculándose del Congreso. El primero fue el intento de armar el caso sobre traición a la patria en tiempos de Castillo. Siendo un TC conservador, que no hay nada de malo en ser conservador, el Tribunal Constitucional le dijo no al Congreso y le dijo ustedes no pueden hacer un caso sobre traición a la patria sobre esas bases. Eso viola el esquema de separación de poderes. Se lo dijo al TC, ¿no? La segunda vez ha sido recientemente cuando la mayoría del TC le dijo no al Congreso, en el momento en que el Congreso quería cambiar las reglas de juego de un caso en marcha contra el judicial. Estaban en plenos debates sobre competencias con el judicial, si el judicial podía proteger altas autoridades contra el Congreso o no, y a mitad de debates el Congreso quiso cambiar las reglas y aprobar una ley que modificara los términos de la votación. El TC le dijo no, van 2.
¿Va a entender finalmente el TC que su trabajo es controlar al Congreso y que tiene competencias para hacerlo sobre este y sobre el siguiente, y que entonces es una pésima idea hipotecarse a quienes le designaron? Cuando nombraron a este TC, Eloy Espinosa, que era magistrado saliente, dijo en una declaración en el RPT que él esperaba que los nuevos magistrados notaran que siendo magistrados podían desvincularse de todos los factores que los llevaron al puesto. Ese es un reto que este TC todavía Es lo que debería ser siempre. no ha cumplido. Es lo que debería ser siempre, lo que debería ocurrir. Romper el cordón umbilical del nombramiento. Ese TC todavía no lo ha hecho claramente.